Preguntas de nuestros jóvenes. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Pérez, soy ingeniero, pues estoy estudiando ingeniería electrónica en la Universidad de Envigado. Mi pregunta va orientada a dos cosas. Primero, quiero poner un panorama político. Realmente yo he visto o pues he tenido la percepción de que la derecha realmente no es una derecha como tal, sino que se ha disfrazado. O sea, se ha puesto en espectro político más a derecha, pero no significa que realmente sea una derecha. Por ejemplo, lo podemos ver incluso en este país, que muchas de sus políticas no corresponden a una derecha, ni en muchos países, en muchos periodos pasados. Entonces, mi pregunta es, frente al panorama político que tenemos actualmente, frente a elecciones, usted nos hablaba de una nueva derecha. Entonces, para usted, qué pena, ¿qué debe incluir esa nueva derecha para, digámoslo así, dar frutos en lo que es sus ideales? Y sobre todo, digámoslo así, ¿qué toca hacer, digamos así, dado el caso de que se gane el panorama electoral de la derecha, qué debería hacer esa derecha para perdurar y para lograr resultados, para mejorar la sociedad, digámoslo así? Muy buena pregunta. La nueva derecha es una articulación entre sectores libertarios no progresistas, conservadores no inmovilistas y patriotas no estatistas. Esto es lo que caracteriza todas esas posiciones de nueva derecha que les comentaba antes. Ahora, todos ellos, Vox, Milei, Cast, han surgido como el fruto de un desembarazo. Ellos se han desembarazado ¿de qué? De la derecha tradicional. Milei se desembaraza ¿de quién? Del macrismo. Cast se desembaraza ¿de quién? Del piñerismo. Vox se desembaraza ¿de quién? Del PP. Trump, ¿de quién se desembaraza? Del establishment del Partido Republicano, hasta tal punto que crea MAGA, que es una interna dentro del Partido Republicano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el primer paso que tiene que dar la derecha colombiana para ser una nueva derecha es desembarazarse de la casta política de la vieja derecha y traer nuevas caras, caras jóvenes, ideas renovadas, porque si no, en esa dialéctica continuidad-cambio, siempre vas a hacer la continuidad. Y la gente está harta porque las cosas no están bien. No vamos a decir que las cosas están fabulosas, no, la gente cree que no están bien y tenemos que presentarle desde la derecha que nosotros somos el verdadero cambio. No esas ideas de la Guerra Fría de los izquierdosos que siguen insistiendo, ya se les cayó el muro en el 89, pero siguen insistiendo con lo mismo. Tienen al lado de ustedes un país con el 97% de pobreza, que es Venezuela, y siguen insistiendo con que eso es lo que hay que hacerse. No, la nueva derecha tiene que traer el verdadero cambio, no la continuidad. Pero y venga, para eso desembarazarse. Una pregunta ahí, pero hay unos caudillos que no se quieren salir. El caso del expresidente Uribe. Se perpetúan, no le dan posibilidad a nuevas generaciones y eso hace que todo el mundo se termina canse. haciendo daño. Lo Mucho mismo daño, que pasa en muchísimo su daño. país, o sea, y se quedan. ¿Por qué los políticos se arraigan y no se van? Es bueno, porque el poder es adictivo. Ah. Por eso, el poder es adictivo. Siempre se quiere más y siempre se lo quiere conservar, aun cuando hasta la propia vida y la propia libertad está en riesgo. Ahora, yo le diría, eso hace un daño terrible, terrible. Que el caudillo que ya se le pasó su cuarto de hora quiera seguir manejando los hilos, es algo que uno tiene que aprender, digamos, a dar un paso al costado, y los otros, los jóvenes, tienen que aprender que ustedes tienen poder para armar cosas nuevas. Armen cosas nuevas. Yo sé que armar partidos políticos nuevos y estructuras nuevas siempre es difícil, pero el sistema electoral colombiano es bastante sencillo. No tiene el problema de los mexicanos, por ejemplo, o de los argentinos. Acá es relativamente sencillo. Entonces yo diría, gane Fico, gane Petro, gane Juancito Pérez, gane quien sea, en Colombia, que es un pueblo que tiene un etos de derechas, yo creo, en general, a pesar de todo lo que ha avanzado acá a la izquierda, hay un espacio para representar a mucha gente que está cansada que se les diga que para evitar a la izquierda hay que votar al centro. Fíjense, ya que hablábamos de centro, nos vienen repitiendo en todas partes que la mejor forma para evitar a la izquierda era votar por el centro. Votamos por el centro derechita cobarde en Argentina, que fue Macri, y ¿qué pasó? Nos devolvió al kirchnerismo. Votaron por el centro derechita cobarde en Chile, Piñera, ¿qué pasó? Una reforma de la Constitución y un comunista como Boric. En Perú pasó lo mismo y acá está pasando lo mismo también. Entonces hay un espacio para que realmente nos juguemos por las ideas. Agustín, otra pregunta. Digámoslo así, hay una cosa que también he percibido mucho, y es que la gente no conoce realmente políticas de derecha ni de izquierda. Realmente se basan es como un espectro. Por ejemplo, aquí se basan más que todo es en la violencia, ¿cierto? Digámoslo así, en unas guerrillas de bases comunistas y quienes las enfrentaron. Sí. Pues no realmente tienen unas bases de derecha. Y otra cosa, digámoslo así, en ese mismo aspecto,
las políticas de los países exitosos, ¿cierto? Porque digámoslo así, la fórmula ya existe o hay muchos países que lo representan. También podemos ver como Singapur, como podemos ver Corea del Sur, muchos países que incluso empezaron más tarde que nosotros en unas situaciones más deplorables de salidas de guerras, lograron ser países hoy en día de primer mundo. Por ejemplo, el ejemplo de Corea del Sur, que su guerra fue en más o menos mediados de los 60. Entonces, digámoslo así, ¿qué son esas políticas o esas formas o modos o caminos que los llevaron a ser exitosos que se tienen que aplicar? Porque realmente la gente no los conoce. La gente, como vos decías, cree que todo es el Papa Estado y que el Estado es el que proveerá, mientras que es el individuo el que lo promueve. Entonces, ¿qué son esas políticas que nos llevan a eso? Bien, son dos puntos distintos. El primero, sí es cierto, acá en Colombia, precisamente por el asunto de la guerra interna, la gente ha visto la política como un asunto casi bélico. Digamos, está la guerrilla y está quienes lo combaten. Pero ese escenario empezó a cambiar cuando se llevó adelante el acuerdo de impunidad. Ese escenario, digamos, tiene poco futuro. Ya está cambiando hasta tal punto que el relato sobre la guerra interna en Colombia ya está cambiando también, como ha cambiado en todos los países que vivimos guerras internas similares. En Argentina, en, digamos, nada menos que 30 años, los terroristas pasaron a ser jóvenes idealistas que querían un mundo mejor y los militares que combatieron a los terroristas terminaron todos presos, ¿sí? Entonces, yo te diría, está bien que vos veas que esa es la inmediatez del conocimiento político del colombiano de a pie, digamos así, medio, pero empezá a trabajar otros problemas y otra representación y otra identidad política, porque lo que se viene es muy distinto de eso. En segundo lugar, ¿cuáles son las políticas públicas de un país exitoso? Yo te diría, yo no mediría solamente el éxito por el resultado económico. Evidentemente el resultado económico es fundamental y ahí el éxito viene de liberar el mercado, dejarle a los individuos que ellos tengan la posibilidad de escoger qué hacer con su dinero, o sea, no reventarlos en impuestos, estimular la inversión, abrir el comercio internacional, ¿sí? Esas son las medidas que han hecho prósperos a países. Incluso vos ves el espejo que hay entre Corea del Norte y del Sur y bueno, te darás cuenta que donde quieres vivir no es en la del norte, sino en la del sur. Entonces querés imitar más bien lo que hizo la del sur y no la del norte. Ahora, insisto, un país exitoso no es solamente exitoso porque tenga un buen PBI per cápita, etc. También es un país con éxito porque la gente vive en libertad. Y la libertad no solamente es económica, la libertad es también académica. No puede ser que nuestros chicos estén asfixiados en las universidades porque no se les permite pensar. El otro día en una universidad un chico me contó, aquí en Colombia, ¿sí?, que perdió 8 materias porque le dijo, pues debatió con su docente sobre el tema del aborto. Y ese docente se lo comunicó a muchos otros docentes y el tipo terminó perdiendo el año entero. Eso es asfixiante. La libertad religiosa, curas perseguidos en México, digo, no nos vayamos a Medio Oriente, en México. La libertad de los padres de familia para educar a sus hijos. Vos, fíjate, hablamos de muchas otras libertades. La libertad de expresión, que no me estén diciendo de que porque yo no pienso como un izquierdoso, yo tengo un discurso de odio. ¿Sí? La libertad de expresión, todo eso hace también a un país exitoso. Usted y después Salomé, ¿listo? Bueno, listo. Tomando ese punto, que iba a preguntar otra cosa, pero me gusta eso, y es que podemos tener en cuenta en este momento que China es el segundo país más rico del mundo, casi que el primero, pero, o sea, podemos decir que un país exitoso, pero limita las libertades. Usted en China no puede hacer cualquier cosa, ya el Estado está por todo lado. Entonces, ¿podrías considerar que China no es un país exitoso? No, exactamente por eso, porque yo no quisiera sopesar el éxito solamente en una plantilla de Excel. En China el régimen psicopolítico está tan avanzado que incluso hay cartillas de conducta social, ¿no? Entonces, si vos te pasaste un semáforo en rojo, por ejemplo, ya tenés un punto menos acá. Si vos compraste un libro contra el régimen, te bajamos un punto de tu cartilla de conducta. Si vos además estuviste haciendo una publicación en tu Facebook en contra de Xi Jinping, te bajamos más puntos todavía. Y en algún momento vos vas a querer ir a sacar entrar al metro, por ejemplo, sacar el pase del metro y te van a decir, no, usted no se ha portado bien. Acá usted no tiene puntos suficientes para subir al tren. Usted no tiene acá puntos suficientes para sacar un viaje, un boleto de avión. Usted no se puede mover. Usted no puede contratar un servicio de internet porque usted no se ha portado bien.
¿Eso es un país exitoso? No, eso es un país cárcel. Salomé. Bueno, hágale pues. Antes de eso, entonces, podríamos decir, listo, China es muy exitoso económicamente y es comunista, ¿no? 100 años lleva siendo comunista, pero entonces podríamos decir que la democracia podría estar en declive en este momento en Occidente. Sí, lo está. China, yo te diría, a partir de Deng Xiaoping, en el 78, introduce reformas de mercado. El éxito económico de China no es por políticas económicas comunistas, es precisamente por políticas económicas pro mercado, pero dirigidas por el Partido Comunista Chino. O sea, China es una combinación de ultracapitalismo con ultraautoritarismo comunista. Eso es China. China es un engendro. Y lo segundo que me habías dicho, perdóname, era... Lo de si la democracia... Ah, sí, la democracia, está en declive. sí, está completamente en declive. Pero aparte, la democracia está en declive por lo que mencioné antes. Hoy importa más qué deciden ciertas élites globalistas que lo que la gente quiera para su patria.